32 de Jerez de la Frontera. Estamos en el barrio de San Miguel y vamos a seguir ahora su eje principal, que es la calle Barja y San Miguel, hasta ir desde la plaza de la Cruz Vieja hasta el Arenal. Hemos ido viendo los extrarradios de Jerez y ya estamos entrando en su casco histórico, pero de momento en los arrabales de la ciudad califal, como es el arrabal de San Miguel. Hemos ido viendo estos enormes arrabales y ya vimos en la lección anterior San Agustín, en la anterior el arrabal sur, y ahora entramos en este eje para luego ver en la siguiente lección la calle Caballeros, en la parte norte de San Miguel. Bien, este es el territorio que vamos a recorrer, desde la plaza de Cruz Vieja hasta la plaza de San Miguel, y ahí bajamos hacia Arenal. En el camino entraremos por estas pequeñas callejuelas que marcaban el límite en parte de ese recinto. Este plano tan interesante de Madoz, del diccionario de Madoz, vemos cómo está el convento de Clarisas, San Miguel y más o menos todo prácticamente como lo vemos hoy. Fijaros que, en mi opinión, lo he dicho varias veces, en el lugar de San Miguel, que es una cota muy alta, tuvo que existir probablemente un poblado prerromano, es decir, un poblado, creo, tartésico, anterior a la fundación de la ciudad romana y luego de la ciudad califal de Jerez. Es un punto muy alto, entonces, y también es de destacar que una vez que ya se transformó en arrabal de la Jerez cristiana, de la Jerez reconquistada, el trazado de sus calles me indica claramente que tuvo que tener una muralla. Probablemente no sería una muralla tan rica como la muralla califal o la muralla del Jerez islámico, pero sin duda él estuvo amurallado. Basta ver la densidad enorme que hay en su casco, en este barrio de San Miguel. Basta ver también los arrabales que generó. Fijaros, en mi opinión, este era un primer recinto. Tengo mis dudas sobre si llegaba, creo que no llegaba hasta el Arenal, sino que se quedaba con una forma más o menos trapezoidal. Luego tuvo unos nuevos arrabales que, por cómo son las calles, la calle Vicario, la calle Pollo, esos arrabales también volvieron a estar amurallados, es decir, hubo una segunda muralla que los envolvió. Y al ver cómo es la calle Encaramada, también es una calle muy estrecha, muy densa, no me cabe duda de que hubo una tercera muralla que envolvió también el arrabal de Encaramada hasta la calle Zarza, donde ya se ve que no hay muralla porque es una calle ancha, sin tensión, no con la tensión ni de Encaramada, ni de Pollo, ni de Vicario. Es decir, que hubo dentro del burgo de San Miguel, hubo 3 cercos, podemos hablar de murallas, de cercas, serían cercas sencillas de tapial, que envolvieron lo que era casi una ciudad autónoma, porque tenía sobre todo su gran iglesia, tenía su convento, y luego, bueno, como veis, va a tener sus arrabales hasta la vaguada, que era la calle Corredera y la calle Porvenir. Aquí vemos un poco los caminos que dieron origen a ese burgo, un camino que se dirigía hacia el oeste, antes de que se fundara San Agustín, ya se nota que hoy San Agustín es un escollo para ese camino, luego no estaba fundado San Agustín. Otro camino enigmático que es Santa Clara, que yo no sé si en la intención del que hizo en parte este trazado quería haber tenido aquí una puerta, pero no he encontrado restos de que haya habido ninguna puerta. Otro camino, por supuesto, el que va hacia el este, que tuvo muchísimo éxito, que es el que luego genera las calles Sol, la calle Cerro Fuerte, Empedrada. Sol es una calle más al norte. Bueno, como veis, San Miguel tiene la historia de una pequeña ciudad, casi es como un Jerez en miniatura. Esta es una de las teorías, era que la muralla no hubiese venido por Vicario, sino que ya hubiera habido una primera muralla que hubiera llegado hasta Torresoto y Ronda de Muleros, y que hubiese venido por el borde en la manzana sin llegar a Encaramada, pero que luego una segunda muralla envolvió Encaramada y creó la calle Encaramada rodeando la primera muralla, entre la primera y la segunda muralla. También aquí tengo mis dudas sobre si la calle Caballeros atravesó manzanas dentro de la primitiva muralla de San Miguel o no. Al igual que en esta otra propuesta, en que la muralla inicial iría por Vicario, Pollo y Caballeros, y vendría también por aquí, es decir, no llegaría hasta el Arenal, y la segunda envolvería por Muleros, envolvería Encaramada por la calle Zarza, y llegaría casi hasta la vaguada de Corredera. Como veis, hay muchas posibilidades. También es verdad que San Miguel era una ermita muy pequeñita, y cuando se convirtió en parroquia del barrio,
tras la Reconquista, pues probablemente los caminos, las calles que llegaban no tenían el escollo que hoy forma la gran iglesia, sino que llegaban a una gran plaza en el centro de la ciudad. También es muy importante saber qué pudo pasar o cómo pudo ser este borde de San Miguel hacia Arenal. En mi opinión, tuvo una primera muralla, vino por aquí. Y esa es la muralla que marcó esta calle, que claramente marca un camino que está rodeando la ciudad alta de San Miguel. Un camino, como veis, va de la Plaza de las Angustias, va hacia el norte, al sur del Alcázar. Es decir, que estos arrabales se crearon después, como los demás arrabales que hemos visto que van envolviendo a San Miguel. Y como veis, es una pequeña ciudad en contacto con otra ciudad más grande, que es Algéraz, el Califal. Y como veis, el eje principal de San Miguel, que aquí se dirige claramente casi recto hacia el este, sin embargo aquí se desvía porque va hacia Puerta Real, es decir, que este burgo vive en parte de la salida de Puerta Real. Y luego, como veis, este otro camino de Puerta Real que va probablemente hacia el puerto de Santa María es el que fue rodeando la muralla de San Miguel, lo que marcó sus futuros límites. Mucho más que la calle Armas, que uno podría pensar, pues es la calle más directa. No, la calle San Agustín fue la que marcó ese camino importante hacia el sur. Bueno, empezamos. Aquí tenemos un edificio muy ordenado. Tengo siempre mis enigmas con el arquitecto que hacía estos edificios, porque tiene esta curvatura típica de la arquitectura isabelina española, pero luego los vuelos de las losas son tan grandes que pienso si son ya vuelos de hormigón. Me extraña que sean piezas de piedra que vuelen así. Entonces tengo siempre mis dudas con esta arquitectura. Claramente es una arquitectura isabelina, muy clásica, muy serena, pero quisiera saber bien cómo son esas molduras. Recordáis que veníamos del Armón de Cala, estamos en Cruz Vieja, de una zona llena de palacios fantástica que nos van acompañando por todo el recorrido. Y que teníamos aquí también grandes palacios que bajaban hacia las Angustias. Aquí hemos tenido, que lo veremos en la próxima lección, estas alteraciones modernas. Y bueno, aquí tenemos este ordenado edificio, fijaros que lleva contraventanas. Uno podría pensar, bueno, esto es un edificio de los años 40, pero la curvatura de la esquina habla de una arquitectura más isabelina. Aquí llegaba la calle que vimos en las lecciones anteriores, que era la no sé si Encaramada o era Pollo. Y aquí ya entramos hacia la calle Barja. Empezamos a subir. Aquí tenemos construcciones que me gustaría saber si estas molduras son de piedra. Es una pena la costumbre que hay en Jerez de pintar, era Encaramada, sí, de pintar las molduras cuando muchas son de una maravillosa piedra de Jerez. Aquí fijaros que aparece ya un conjunto con estas, perdona, a la derecha tenemos estas portadas, y vemos derecha e izquierda, ahí tenemos el conjunto, estas portadas que resaltan siempre de la fachada y que muchas de ellas están hechas en sillería, pero que están tapadas. Y aquí fijaros cómo se ha tapado todo el canto que producen los hierros forjados que sujetan, que amplían la ménsula de los balcones, algo muy típico de Jerez y que no hay por qué ocultarlo. Ya veis que esta es una casa interesante. Ahí ha tenido, parece, un levante posterior de ese piso y enfrente tenemos la que veíamos antes. También es una gran casa. Fijaros la moldura. Las puertas que aún quedan en muchas de estas casas, quizá no son las originales, pero son puertas muy interesantes, muchas de ellas del siglo XIX. Fijaros la moldura y el detalle tan jerezano, estas forjas de ampliar el vuelo del balcón con sus miradores. Otra casa fantástica. Aquí tenemos una casa que parece nueva, que ha tenido el detalle de crear este marco para la gran puerta. Aquí tenemos otra casa, y si la vemos aquí, también tuvo un recercado, una pieza, lo cual indicaba su intención de ser una gran casa, pero algo pasó y no se completó. Aquí vemos la secuencia, y aquí ya seguimos. Fijaros que es una calle muy, muy cortita, porque va a aparecer un gran palacio, que es este gran palacio, y luego va a aparecer una enorme bodega. Aquí tenemos ese impresionante palacio. Fijaros qué esbelto es una crujía muy estrecha, y que él y la bodega marcan la calle. Es verdad que esta bodega se arriesgó muchísimo
por haber entrado tan al corazón del barrio de San Miguel. Yo creo que tuvo que comprar muchas casas, como hizo probablemente este palacio. Compró muchas casas, las derribó y construyó su gran palacio. ¿Por qué? Porque se ve que San Miguel tenía mucho atractivo, la plaza de San Miguel. Sin embargo, es verdad que esto acaba destruyendo un barrio, porque claro, mata toda la vida si derriba tantas casas. Entonces fue una actuación que a mí me parece asombrosa. Quisiera saber cómo se produjo, cómo pudo tener poder para comprar tantas casas y para casi vaciar el corazón del barrio de San Miguel, esta bodega. Aquí vemos que poco a poco se está rehabilitando el barrio, hablando de una promoción de lujo. Como veis, no es el palacio completo, sino que es solo una parte. Y fijaros qué maravilla de las molduras fantásticas. Es realmente una moldura romántica, con sus grandes ménsulas. Fijaros los forjados de los balcones tan austeros, tan del siglo XVII español. Este recercado que se ha creado en las contraventanas ciegas, más que contraventanas son sí, son ventanillos, se suele decir los de dentro, sí, con contraventanas ciegas, que hemos visto en algunos palacios de Jerez. Y ahí vemos ese ático, como veis es curioso esta ventana suele ser siempre ya del neoclasicismo, del romanticismo, porque en el siglo anteriores españoles siempre se usa nuevamente el balcón. Bueno, fijaros el conjunto tan bonito, la pieza, el zócalo todo él en sillería, magnífico, y el impresionante balcón que atrapa, como veis, nada menos que 3 huecos. El ático siempre con ventanas más pequeñitas que acentúan la grandiosidad de la planta primera, de la planta noble. Mirar el portal. Me gustaría saber cómo fue la puerta que tuvo este palacio, dónde está. Fijaros, es de los escenarios más impresionantes que hemos visto en Jerez. Balcón amplísimo, unas ménsulas gigantes y el portal con frontón curvo. Parece fantástico. Muy probablemente estas carpinterías tendrían muchos de estos palacios tenían sus contraventanas de celosía. Pero me parece fantástico este. Si seguimos subiendo, vemos que aquí hay como una especie de ampliaciones, como si hubieran sido casas diferentes. Fijaros que esta ya no tiene ménsulas en sus balcones, esta tiene ménsulas diferentes y esta tiene un mirador, como si hubieran sido 2 casas más incorporadas a la secuencia del palacio. Pero aquí sí que ha seguido la secuencia de balcón, ventana y balcón. Como veis, aquí hay un tema curioso, este escalón entre una fachada y la otra, como si estuviera insinuando torreones, es decir, como si el palacio estuviera insinuando que en estos bordes había un torreón. ¿Entendéis? Como si allí hubiera habido un torreón y aquí hubiera habido otro torreón. Quizá era la intención original del arquitecto. Bueno, ya veis que el mirador no tiene mucho valor, pero se ve que esta casa ha sido cuidada de manera diferente a esa. Es más, la restauración creo que solo llega hasta aquí. Aquí veis Y la otra casa, fijaros que tiene una actuación de entrada y es un poquito diferente. Fijaros, los balcones ya no tienen esas ménsulas, ya son balcones todos de forja, sujetos por forja. Y da la impresión que hubo 3, o una gran casa, o que compró 3 casas y quiso marcar un poquito la diferencia. Aquí ya veis el conjunto, es tremendo, pero la restauración va a ser solo hasta la zona de esa ventana. Y fijaros, aquí vemos un poquito cómo era. Fijaros qué esbelta es esa planta ático que le da muchísima nobleza, realmente es muy esbelta. Son como telones de fondo. El romanticismo hereda mucho del barroco, que el barroco actúa como telones de fondo. Da igual que después venga una casa más pobre o más humilde. Lo importante es la apariencia, el crear como grandes escenarios. Fijaros que es una casa que hablan de 9 viviendas dentro. Me imagino que va a haber vivienda interior como pasó aquí y eso me preocupa mucho. Que no sean casas que al final recuperen un jardín, tengan un desahogo, sino meter viviendas en patios pequeñísimos. Y aquí tenemos la gran bodega, que es una pieza muy muy atrevida en el corazón de la ciudad. Esto no pasó en el casco viejo, no sucedió.
aunque es verdad que hay bodegas que se acercaron hasta la catedral. Fijaros las casas que habría aquí, habría bastantes, casi 10 casas, y claro, una bodega de estas mata la vida del barrio. Entonces, ¿por qué quiso colocarse aquí? Muy probablemente porque había mucho prestigio en este corazón del barrio. Da la impresión que el barrio de San Miguel tuvo un momento de mucho prestigio, como veis que es la época en que se construye este palacio, la época en que se hace esta bodega, aunque claro, para comprar tantas casas ya probablemente ya los precios habían bajado. Luego se ve que en los años 50, 60 aún tuvo interés y luego ya decayó. Parece que ahora está volviendo el interés por el barrio de San Miguel. Fijaros que aquí también parece que hay una casa oculta y otra casa diferente. Fijaros la simetría tan bonita de este palacio, pero este también es como si fuera un palacio independiente con su maravilloso mirador. ¿Veis? Aquí tenemos este detalle tan jerezano de estas celosías de planta baja, el gran portalón y fijaros el vuelo tan atrevido en forja de unas molduras muy sencillas, una casa fantástica. Fijaros qué mirador tan bonito, tan ligero. Esto no se puede hacer en aluminio, es imposible esta finura en aluminio. Por eso habría que ver cómo se permite restaurar miradores, porque esto es en hierro, un hierro finísimo, y los de madera, pues habría que mantenerlos en madera, claro está. Pero fijar qué bonita todo el conjunto. Y está también con estas grandes rejerías y sus cornisas. No cabe duda que esto es un pequeño palacio, sin ninguna duda. Alguien puede decir, bueno, está usted contando casas que son casas señoriales, sí, pero que no se podrían llamar palacios. Yo creo que sí. Y aquí llegamos ya a Santa Clara y la primera de las callejitas que se mete hacia la derecha. Y ya vemos el impresionante San Miguel, un tesoro de Jerez. La entrada al convento, y aquí fijaros, me impresiona muchísimo esa construcción tan moderna a la vez, con esos machones gigantes para soportar la cúpula, parece fantástica. Aquí tenemos el frente de esta gran bodega, muy atrevida, que se ve que quiso llegar al corazón de la ciudad. Y efectivamente, fijaros que esta calle quedó estrangulada, que seguía por Santa Clara, quedó estrangulada por el crecimiento de la catedral. Esto nos puede, de la catedral de San Miguel. Esto nos puede indicar cuál era el tamaño de la ermita original, que probablemente dejaba que estas calles pasaran, es decir, que tuvo que estar en un rinconcito y ser muy pequeñita. Y tenemos esta impresionante construcción, parece muy emocionante. Y tenemos nuevas rehabilitaciones, nuevas casas en antiguos casas de Jerez. Nos metemos por aquí, a la calle Pavón, llegamos a otra casa también nueva, pero bueno, ha reconstruido, parece, no sé si la bodega, el portalón, y bueno, es una casa que crea un ambiente muy bonito, también su color ayuda. En cambio aquí tenemos un ejemplo demasiado simple, demasiado austero, en un escenario tan bonito. Seguimos por la calle y llegamos ya a una gran casa que, como da a Caballeros, la veremos cuando lleguemos a Caballeros. Estamos en ese punto. Aquí viene la calle Caballeros. Bueno, seguimos y nos metemos ya en fijaros cómo se estrecha aquí la calle Barja, que va a morir ya en la plaza de San Miguel. Y llegamos ya ante la portada de la epístola de San Miguel. Es una portada fantástica y ahora vamos a ver. Aquí tenemos Santa Clara, un convento muy silencioso, muy callado, que no tiene pretensiones, sin embargo, fijaros, tiene un conjunto muy bonito. Fijaros cómo las viviendas nuevas, con sus viviendas interiores, están envolviéndolo totalmente. Y fijaros qué poco espacio está quedando para jardines, cuando no era así Jerez. En Jerez no había viviendas interiores, había viviendas que daban a la calle y luego tenían sus patios, pero no había viviendas interiores. Aquí tenemos este palacio que lo vimos cuando subíamos Santa Clara, palacio fantástico, que es el gran palacio que da a la plaza de la ciudad de San Miguel. Y teníamos la entrada al convento de Santa Clara. Fijaros, es un palacio fantástico, con sus rejerías, su portalón, su guardapolvos y su ático. Y fijaros que aparece el alero de ladrillo,
que esto siempre está ligado a, a pisos superiores de arquerías de ladrillo. Aquí se ve que hubo una transición en que en vez de la arquería se colocó los pequeños huecos típicos de los grandes palacios del barroco, en que algunos ya abandonan las arquerías, que les parece quizá un tema muy popular, y colocan pequeños huecos. Un tema muy bonito, pero echamos en falta las grandes cornisas de Cádiz en los remates. Bueno, fijaros qué bonita la entrada. Nos extraña que en un palacio así no tuviera dinero para comprar una pieza entera de este mármol, que estuviera partida por... Probablemente esto será quizá una reforma posterior, porque un palacio así compró una pieza entera de mármol. Bueno, fijaros qué bonito el balcón. Ahí tenemos la coronación. Y fijaros que aquí alguien me va a criticar, va a decir, hombre, a mí sí que es verdad que nos gustaría que hubiera estado aquí la casa original, que probablemente era una casa pues que liga un poco siguiendo la arquitectura de Jerez. Pero es verdad que si esa casa se derribó y fue sustituida, el arquitecto que hizo estos pisos lo hizo con muchísimo cariño. Fijaros que hace como una especie de escultura, con el hormigón que marca la terraza, con una zona más amplia de terraza, otra más esbelta, y con este tema de la madera forrándolo. Es decir, es un hombre que lo hizo con mucho cariño, creó una pieza casi escultórica. Lo que pasa es que, claro, logra un piso más, con lo cual rompe la línea de cornisas, y luego, claro, es una arquitectura, unas formas abstractas, orgánicas, que chocan mucho con Jerez, pero no es es un edificio interesante que indica que había interés por vivir en esta plaza. Es un edificio hecho con mucho cariño y mucho interés. Aquí seguimos y tenemos otra casa, fijaros la altura que tiene la planta baja, a pesar del portalón. Y al lado tenemos otra casa con un portal fantástico. Fijaros, es una casa. Mirad el mármol, cuando muchas veces se hacen reformas en casas, en comercios, yo veo cómo destruyen los mármoles y a veces son mármoles maravillosos, no saben lo que hacen. Muchos arquitectos, muchos decoradores destruyen piezas maravillosas. Fijaros, este es un mármol maravilloso, fantástico, con un portalón. Mirad qué maravilla de mármol. Es verdad que estos zócalos sufren muchísimo, pues ya veis, por las instalaciones, porque se rompen muchas veces, pero son piezas que habría que siempre mantener en cualquier restauración. Y fijaros, tiene un mirador fantástico sobre el portalón, pues sí, es otra gran casa que hace honor a la plaza de San Miguel. Este tema de las farolas es un tema que me apasiona porque no sé en qué momento se conservaron las farolas originales de Jerez, en qué momento son farolas nuevas. Ojalá se hubieran conservado las farolas originales. Ya muchas ciudades las han colocado y no sabe uno si son modernas, si son antiguas. Aquí tenemos otra casa de esquina también y la última que cierra la plaza. Vemos cómo cierra. Ya empieza la calle Santa Cecilia, que la vimos en la lección anterior, que descendía hacia la plaza de San Agustín. Bueno, pues aquí tenemos esta maravilla impresionante. Dicen que el arquitecto fue el mismo de la Catedral de Sevilla, con estos maravillosos ventanales, esta riqueza que me recuerda a mí los templos de la India, esos templos con una decoración muy recargada. Una portada. Fijaros que faltan estas estatuillas que habría que completar con unas estatuas talladas, y ahí tenemos una preciosa Inmaculada. Y llegamos ya a la torre maravillosa. Fijaros, dicen que es el punto más alto de Jerez. Con San Miguel, fijaros que San Miguel, siempre que uno ve San Miguel en una ermita, siempre normalmente tiene que ver con los caballeros templarios, con una orden militar. Siempre habla de una fortaleza. Dicen que cuando en la reconquista de la ciudad hubo una gran batalla ante la Puerta Real y que como se venció por los cristianos, el rey dijo que esa ermita que había allí se dedicase a San Miguel. Puede que sea verdad o puede que hubiera allí una fortaleza pequeña donde hoy está esta iglesia y que eso es lógico que se asocie siempre a San Miguel. Fijaros las esculturas fantásticas y mirar, esto podía estar en Cuzco, en América, es un barroco americano. Y mirar el interior realmente es catedralicio, es una verdadera maravilla. Esta época espléndida del final del siglo XV español,
dicen que también fue promovida por los Reyes Católicos. Bueno, es un gótico que ya es renacentista por su horizontalidad, por la luz que... Bueno, es una época fantástica de la arquitectura española. Es un gótico que ya no es gótico, y fijaros, ya estas columnas son renacentistas, pero tiene las bases aún góticas. Es un estilo que habría que darle un nombre, porque no es ni gótico ni renacentista, es un elemento diferente. Fijaros la maravilla, son como velas henchidas al viento, con la luz muy alta, típica del Renacimiento español, una luz muy alta, como si fueran velas de un barco. Y fijaros que en este dibujo, que pone Sevilla pero es Jerez, ahí vemos la catedral y ahí vemos San Miguel, fijaros, es una reinterpretación de San Miguel, porque ahí tenemos la capilla, le pone un frontón, pero fijaros, sí que me marca muy bien la importancia que tiene San Miguel dominando la ciudad. Por eso siempre yo he creído que ahí había una fortaleza, un castro anterior a la fundación de Jerez. Mirar estas fotos tan impresionantes de la torre, o esta tan simpática foto de los años 60. Y fijaros que ya esta plaza, este edificio también indica que fue una plaza importante en los 50 y los 60, fue una plaza con mucha vida. La prueba es que los promotores quieren construir aquí grandes edificios. Eso luego se perdió. Quizá ahora vuelva a aparecer. Y este edificio pues es una pena porque es muy alto, ya se ve. No sabemos cómo eran las casas que había aquí, probablemente eran interesantes porque era la plaza importante del barrio. Pero bueno, tampoco es un edificio que sea, aunque efectivamente estorba mucho por su escala, pues tiene elementos, pues ya veis, el mármol, el juego de horizontales y verticales. Realmente el arquitecto lo hizo con cariño, pero es que era otra época. Ya veis este juego muy cubista de macizos y ligeros. Bueno, pero era otra época, claro. Era una época en que no se respetaba nada la arquitectura popular de una ciudad. Y aquí llegamos ya a la nave del Evangelio y tenemos el Buen Pastor, esta maravillosa capilla. Y fijaros que estamos en San Miguel y es uno de los tres grandes barrios que se forman en torno a la ciudad antigua, tras la Reconquista. Es decir, que vino mucha gente a poblar la tierra de Jerez, que era una tierra riquísima. Entonces, fijaros que tenemos San Miguel, quizá el más importante, luego tenemos San Pedro y luego Santiago. Y es curioso que San Miguel genera un barrio casi del tamaño de San Pedro, más grande que el de Santiago, y luego genera unos arrabales enormes. Todo el arrabal que llega a San Telmo y a la Yedra y hasta la Plaza Madre de Dios eran arrabales nacidos del barrio de San Miguel. Es decir, que la dirección de crecimiento de Jerez claramente era hacia el sureste, porque San Pedro tiene unos arrabales más pequeños. Aquí estaba la vaguada, donde ya cuando llegan los franciscanos un poco se marca ya este borde de vaguada. Con lo mismo va a pasar aquí con los dominicos, que no dejan crecer a los barrios. Y sin embargo, fijaros, Santiago tiene arrabales mucho más pequeños. Es curioso, da la impresión que Jerez, y cuando uno ve el Jerez moderno, ha pasado lo mismo. Ha crecido mucho más en esta dirección hacia el este, mucho más que hacia el oeste, por así decir, o incluso hacia el norte. Y eso que ahora el norte está cobrando muchísima fuerza, ¿no? El sur parece que siempre ha sido más industrial, más popular. Luego fijaros cómo las nuevas iglesias van rodeando como satélites. Ahí tenemos Santa Ana, Fátima, los Madre de Dios, los jesuitas, luego se fueron y los jesuitas, la iglesita de este barrio y la iglesita de este otro barrio. Van rodeando, ya claro, sin la importancia de estos gigantes, San Miguel o Santiago. Bueno, ahora vamos a bajar ya por la calle San Miguel. Aquí tenemos esta construcción nueva, esta también rehabilitada y esta. Fijaros que aquí tenemos un gran palacio fantástico, tan típico de Jerez, con el balcón principal, los guardapolvos. Mirad qué bonitas las molduras con sus. Fijaros que aparece de nuevo el ladrillo, el alero de ladrillo, como si ahí insinuaran que podía haber habido una galería de arcos.
¿Ves? Son de ladrillo. Probablemente los albañiles que hicieron eso hubieran deseado hacer arcos, pero ya en el mundo del barroco ya los arcos estaban, en estos grandes palacios empezaban a estar mal vistos. Parecían demasiado populares. Esta forja es algo que luego se ha copiado mucho en rejerías modernas. Bueno, fijaros que aparece la celosía de madera. Habría que ver su origen en Jerez, cuándo llegó y en qué palacios se extendió. Porque hemos visto que los palacios más nobles, muchos de ellos tienen celosía de lamas. Seguimos, aquí tenemos esta pequeña capilla con una puerta que aparentemente es nueva, pero bueno, ennoblece muchísimo la calle. Fijaros qué bonita esa moldura, qué diferente a la otra moldura que hemos visto. Es curioso. Aquí, perdonad, vemos a la derecha, hay otra casa con un gran portalón, todo el tapado por la pintura. Fijaros el tamaño de esta moldura, de este balcón. Una moldura impresionante. Fijaros que parece como si fuera sillería el zócalo. Y sin embargo algo pasó que no continuó con una gran cornisa o con un gran alero. Nos extraña. Hemos visto que pasa en muchos palacios de San Miguel como si hubieran tenido una crisis y no hubieran podido rematar o algo pasó. Enfrente tenemos otro donde parece que aquí se está insinuando un gran portalón, pero como veis no hay ya ménsulas de sujetar los balcones. Aquí en cambio aparece un edificio que, fijaros, da la impresión que esto era una casa original y este era el palacio. Fijaros las molduras enormes de este impresionante balcón. Y este es la portada fantástica de este palacio. Ya veis que esta calle tiene muchos palacios. Ya veis, veis, la cornisa se rompe como si esto hubiera sido una casa luego incorporada al gran palacio, pero con intenciones un poco independientes. Ya lo veis, mirad qué bonita. Esto es lo que echamos en falta en estos otros palacios. Pero claro, da la impresión que son épocas distintas. Unos más herederos del barroco y estos ya son más clásicos, más herederos del neoclasicismo. Ahí tenemos ¿veis? Son balcones con las molduras muy diferentes. Otro gran palacio, fantástico. Mirad qué bonita la visión de la calle, con ese gran guardapolvo. Y ahí ¿veis cómo eso insinúa una arquería? Estos alarifes moriscos siempre trataban de construir la arquería. Y cuando ya los clientes no querían, de esta manera se insinúa como un sueño. Mirad qué bonito los miradores enfrente de estos palacios Mirad cómo todos, incluso el más nuevo, todos tienen sus patios. Y fijaros cómo ha ido construyendo con espacios interiores. Qué pena que no se liberen para jardines, ¿Veis? Aquí tenemos esos dos miradores, que también es una casa que parece haber unido dos casas, con un fantástico mirador, muy bonito. Y la otra, fijaros que hay otro mirador, y fijaros la cornisa, que es diferente, como si quisiera independizarse de la otra casa. Y esto que probablemente fue la puerta de la casa. Aquí tenemos esta foto más antigua. Qué bonita secuencia hacia la torre maravillosa de San Miguel. Tenemos un zoom y seguimos bajando. Aquí aparece una casa enorme, pero fijaros que los balcones, aunque está ella unificada, son diferentes. La rejería es diferente. Mirad esta puerta fantástica y luego veremos esta casa de enfrente. Mirar la rejería, que esta ya es rejería que se hace, yo creo que ya se hace con molde, ya no es rejería de forja. Es una moda que viene de Francia y se adopta en la época isabelina y de cierta manera da el pego porque son balcones muy densos, pero a mí me caen mejor siempre los balcones de forja. Mirad qué bonito detalle tiene esta casa en que el hueco tiene este pequeño resalte que atraviesa la cornisa y llega hasta la cornisa superior. Maravilloso. Pequeños detalles que muestran un gran artista. Fijaros también la moldura que va marcando los balcones. Una verdadera maravilla. Fijaros cómo cambia la rejería. Como si esto hubiera sido una casa y esta otra diferente. Sin embargo, la talla es igual. No sabemos qué pudo pasar. Tenemos la otra puerta.
y estos balcones que tienen ellos la misma rejería. Y realmente parece como si hubiera dos casas luego unidas. Miren esos patios interiores y la casa quiebra y tiene al final unas dimensiones enormes porque genera este rincón tan bonito con ese mirador. Y vamos a ver la casa de enfrente, fijaros a mí con esos miradores blancos tan elegantes. Una casa que es más moderna, pues se nota por esta curvatura, ya es una casa casi ecléctica, por las molduras, las columnas, pero veis, tiene un tamaño y bueno, resuelve muy bien una esquina de la ciudad. Nos vamos a meter por esta calle que va hacia San Agustín. Ahí tenemos estas otras casas, unas casas nuevas, molduras que si se quitara la pintura veríamos es una piedra fantástica, y ya la última casita que la vimos cuando estudiamos San Agustín. Y este otro bloque de pisos con sus terrazas en la esquina. Y ahora nos vamos a meter por San Pablo, por la otra callecita, en esta esquina que veíamos, que era una casa muy larga que había generado esa esquina en ese encuentro del barrio. Fijaros qué preciosa puerta, el tamaño de esta casa. Al su lado tenemos otra con otro gran portalón y un maravilloso mirador. Y ya enseguida llegamos a la calle San Pablo, al inicio de la calle Caballeros, que las veremos en recorrer la calle Caballeros. ¿Veis? Hemos estado aquí, hemos recorrido primero esta y luego esta. Aquí tenemos esta casa nueva, como veis, llega hasta San Agustín. Bueno, y sigamos bajando por San Miguel. Fijaros en esta casa, este detalle del hueco, que es esta casa con estos dos grandes entradas. Aquí tenemos con su típico de Jerez y que ahora han sido pintada en amarillo. Seguimos, aquí la vemos ya en amarillo. Y seguimos y vemos que tenemos a la izquierda otra gran casa muy típica pero que va a tener mirad el patio, una rejería muy bonita. Fijaros que no habíamos visto esta rejería. Yo no sé si está hecha en forja o está hecha con molde, pero no habíamos visto esta rejería en Jerez. Es otra casa. Enfrente tenemos esta otra casa y a su lado otra muy austera, pero con estos detalles de los balcones en curva típicos de la época del romanticismo español, y que va llegando al lado de este gran caserón que ahora va a llegar a la Plaza del Arenal. Estamos llegando ya a Arenal. Fijaros, esta casa resuelve toda esta encrucijada entre la calle Caballeros y la calle San Miguel. Esto puede indicar que Caballeros se trazó más tarde y que probablemente todo esto formaba parte del núcleo amurallado de San Miguel. Bueno, fijaros el conjunto tan impresionante de esta casa que va a llegar al Arenal. Ya estamos en el Arenal y aquí vemos el giro de esta gran casa que, sin embargo, hacia aquí tiene tan solo 3 huecos. Es una gran casa muy larga hacia San Miguel, pero es muy muy bonita. Fijaros el balcón central con esa guirnalda, el detalle de una casa neoclásica, del neoclasicismo, con estos detalles. Es que la arquitectura de la época de Isabel II hereda un neoclasicismo español que fue muy poderoso. Y por eso es que muchos se podrían hablar de romanticismo, de eclecticismo, realmente es un control clásico muy grande, sobre todo en Jerez. Y al lado tenemos este gigante, también, que crea un orden enorme en la plaza. Hay quien dice que Arenal no puede considerar una plaza mayor española. Yo creo que sí. Fijaros que todas las casas que se hacen en Arenal tratan de lograr una alineación que genere una plaza rectangular, es decir, lados paralelos, y luego todas ellas tienen una uniformidad, no total, como la Plaza Mayor de Salamanca o como la Plaza Mayor de Madrid. No es total, pero logran el efecto de una plaza mayor española. Y fijaros que la mayoría de plazas mayores españolas no son plazas del centro de la ciudad, sino que están al borde de una muralla. En este caso,
nace entre la muralla califal del Jerez antiguo y probablemente la muralla de San Miguel. Pasa como en la Plaza del Castillo, es una plaza renacentista enorme, con casas diferentes, pero que todas tratan de lograr una unidad y que nace en dos ciudades, entre dos murallas. Se parece mucho. Bueno, fijaros que ya se ve que la intención de los arquitectos era crear un escenario de gran plaza mayor. Aquí se ve que ya se ha reformado toda la casa. Tenía un profesor que decía que esto no se podía hacer, no se podían mantener las fachadas y destruir el interior porque se perdía el alma de la casa, pero ya se ve que muchas veces es inevitable, ¿no? Bueno, fijaros qué fantástico frente. Y al lado tenemos una que ha tenido este mirador tremendo de la Belle Époque. Fijaros qué exagerado es, cuando es así ya suele ser hormigón, esas ménsulas tan enormes y estos grandes miradores. Ya ha aparecido el hormigón armado. Fijaros, la barandilla casi es Art Deco, habla ya de la Belle Époque, de 1900, de Alfonso XIII. Es la época de los grandes hoteles. Y al lado tenemos otra casita, un poquito más antigua, así isabelina, con también todas reformadas interiormente, con sus balcones. Y luego tenemos esta que ya la vimos cuando hablamos de San Agustín. Es decir, fijaros, aquí vemos el tamaño de esta casita de la esquina y cómo todas estas ya han sido prácticamente todas reformadas. Y aquí tenemos ese conjunto, que es un conjunto al final muy bonito, todas diferentes, pero todas con una misma intención de los huecos. Fijaros cómo están aún aquí esas mismas casas, pero sin el mirador, sin el gran mirador de la Belle Époque. La casita 3, la gran casa en una plaza, sin duda es una maravillosa plaza. A pesar de que ha sido alterada mucho, pero bueno, llegaremos a hablar de ella. Y aquí esta fotografía tan bonita donde aún se ve el convento de San Agustín, se ve este lienzo que luego se amplió con 2 huecos más. Bueno, y aquí tenemos nuestras casitas. Fijaros que ahí había un mirador donde luego se hizo el gran mirador. Y aquí quería mostraros, aunque se ve muy mal, porque ahí se ve el gigante de San Miguel, casi en competencia con la catedral. Y bueno, y acabamos ya. Muchas gracias. Y sí que tenía que deciros, hemos recorrido San Miguel, en el recorrido que hemos hecho, hemos contabilizado 33 palacios, como estábamos con 617, estamos en 650 palacios, casas, palacio, grandes, pequeñas, en nuestro recorrido por Jerez. Muchas gracias.